¿Ya lo entendiste? Bien. Sí, es complejo, es un tema complejo que tenés que leer y volver a leerlo, tomarle cariño, enojarte. Bueno, vamos con la definición de caso. Entonces, que ¿se acuerdan que era uno de los puntos del que tenemos que seguir para la investigación del brote? ¿Sí? No se olviden esto de anotarlo, los va a ayudar, acuérdense. Más de una vez van a decir que bueno, que Alejandro me dijo de una vez que tenga anotado esto, porque hay una cosa, hay algún punto que te olvidas y después te vas a dar cuenta cuando querés analizar los datos, que sí, cómo no hicimos esto, y podría haber sacado, sobre todo para ustedes, cada investigación del brote es una instancia de formación. Por eso también no lo pusimos ahí como una cosa, como una de las razones por las que se investiga el brote, pero para ustedes como residencia de epidemiología, una instancia de aprendizaje cada investigación del brote. Y van a ver que cada vez que investiguen uno, al segundo va a ser mejor y se van a ir sintiendo más sólidos y más seguros. Porque ¿qué es lo que uno tiene que transmitir cuando va a intervenir a determinados lugares? Seguridad, tranquilidad, qué es lo que tiene que hacer. No, a nosotros nos ha pasado alguna vez, puedo decir la localidad porque tengo problemas, en San Pedro de Colalao, que tuvieron casos de diarrea ahí los chicos. Se habían presentado entre un viernes, sábado, y bueno, el lunes fuimos a primera hora a investigar, con la gente de bromatología, con el médico ahí del CAP, que la verdad que siempre en esa área que se tocó investigar algo, siempre trabajaron mucho, que había sido el médico que estuvo todo el fin de semana viendo el caso de diarrea. Y bueno, cuando llegamos, ¿qué pasa cuando llegamos? Bueno, estaban los padres enardecidos así, y ahora vienen ustedes, después que los chicos se enfermaron acá, y yo tenía un cuadernito donde siempre anotaba las diferentes cosas que investigábamos, los casos, bueno, donde yo tenía mis anotaciones. Y ahora usted que viene acá con su cuadernito. Y ya pasaron, estaban agradecidas la gente, y bueno, nosotros venimos de Citrosa, soy el doctor Tanto, vamos a hacer tal investigación, todo. Y bueno, se calmaron, pero estaban así, agradecidos, como que querían limpiar a todos. Pero bueno, uno que tiene que hacer en esa situación, mantener la tranquilidad, explicarle, después terminaron agradeciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron que nosotros estuvimos todo el día ahí, se investigó, se les transmitió calma, se estaba investigando, que se hizo bien, que no había ningún caso grave, que las cosas que había que hacer. Y bueno, tenía relación eso con la manipulación de los alimentos, ¿sí? Eso, tenían un comedor ahí, que se les preparaba la comida, y bueno, muchas veces los casos en la escuela, en los comedores, tienen que ver con la cocina. Nosotros vamos a ir a investigar, va a ser la cocina, la comida que comen y el agua. Son las dos primeras cosas que uno, y bueno, fue también salud ambiental, tomó las medidas, pero en definitiva esto, transmitirle eso, que ustedes cuando van a investigar un brote, que van a ir acompañados, pero siempre una oportunidad de aprendizaje. Y por eso se tienen que investigar los brotes, porque es la posibilidad que ustedes se capaciten como epidemiólogos. Si no, no hay otra forma de aprenderlo si no lo hacen. Es muy distinto que ustedes vean acá los pasos, sí, maravilloso, pero estudian memoria, los test y todo, pero el contexto es distinto. Imagínate que esté gritando uno acá, mantener la calma y saber cuál es tu rol. Si sos residente, tu rol de residente, será otro el que tenga que hablar, pero si en algún momento ustedes tienen un rol más importante, la gente va a esperar respuestas de ustedes. Y respuestas que tienen que tener una metodología científica que la tenemos acá con este curso. Entonces, la definición de caso. ¿Cómo van a hacer la definición de caso? Dar pautas concretas para elaborar definiciones de casos útiles en la investigación de brotes epidémicos en el campo. Entonces, siempre nos vamos a apoyar en la triada epidemiológica, ¿sí? De persona, lugar y tiempo. Son los conjuntos de criterios epidemiológicos y clínicos estandarizados para decidir si una persona se tiene que clasificar como que presenta o no una condición de salud que nosotros queremos investigar. Entonces esta definición de caso tiene que tener criterios simples,
¿sí? No tiene que ser una cosa engorrosa, complicada, que no nadie la entienda, pero objetivos y concretos. Tiene que ser sensible, ya lo vamos viendo esto, incluir la mayor cantidad de casos posibles. Tiene que ser operativa también, es decir, que no tenga muchos elementos, que no tenga métodos complementarios específicos, la necesidad de expertos, etcétera, para que pueda ser operativa, para que yo la pueda aplicar justamente en el campo. No tiene que incluir posibles factores de riesgo o de exposición, porque si no yo estoy dejando afuera la posibilidad de estudiar a los que no tienen ese factor de riesgo o los que no tuvieron esa exposición. Entonces, es algo básico, pero hay que tenerlo en cuenta. La definición de casos no tiene que tener ni factores de riesgo ni de exposición. El tiempo, el periodo en el que se presentan los casos, por ejemplo, del 10 al 15 de febrero, a partir de la semana epidemiológica 36, entre las 6 y 14 horas del 30 de marzo del 2019. El tiempo, tiene que tener el tiempo. El lugar, área geográfica, ya sea el barrio, la ciudad, la región. El lugar, si se trata de un colegio, de un hospital, una cárcel, una fábrica, un asilo. Los medios de transporte, bus o ómnibus, avión, tren, barco. Cuando eran los casos de COVID, hubo un caso de gente que ¿se acuerdan cuando la gente que llegaba a Buenos Aires, que vivían en otros países o que por circunstancias de viaje habían quedado varados por la pandemia, cuando se los repatrió, se volvían y bueno, llegaban a Buenos Aires y bueno, en determinado momento se decidió de que volvían cada uno en su lugar de origen. Y entonces venía gente de Tucumán, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, y dentro de esa gente venían algunos casos con síntomas. Entonces hubieron casos donde, llegaron a hacer una publicación, algo de eso. Bueno, contar. Pero no la investigación del ómnibus donde venía la gente que tenía el caso de COVID. Sí, no hemos hecho la publicación, pero hemos llegado a ver lo del tema del colectivo, cómo se ha empezado a abrir en familias, en casas. Detectado en la fruta era, fue el colectivo de fruta, bueno. Claro, bien, o sea, es una situación donde uno, por ejemplo, tiene que establecer de que llegó o que era un pasajero de tal ómnibus, tiene un mayor riesgo, entonces nosotros ¿qué hacemos? Pedimos el listado de las 50, de las 60 personas. ¿Qué pasaba esto? Llegaba la notificación, por ejemplo, de Salta. Juan Pérez, que vino en tal micro, se confirmó de COVID a las 24 horas. En ese ómnibus venía este listado de pasajeros. Estos 10 son de Tucumán. Investíguenlo en qué situación está. ¿Sí? Esa es la investigación de un brote. En el avión, cuando se hace la investigación de un caso de sarampión, por ejemplo, que se detecta y avisan, bueno, ¿por qué? Un paciente que venga asintomático en un vuelo y que probablemente pudo contagiar a alguien que venía en ese vuelo, nos avisan, bueno, hay un caso confirmado de sarampión que es de Cava, en un vuelo, y esos 5 viajeros son de Tucumán, y hay que averiguar si están sentados cerca, si tienen algún síntoma, si están vacunados. No es una investigación de un brote en sí, porque no somos nosotros los dueños, entre comillas, de ese brote, lo está investigando la gente de Cava, pero a nosotros nos avisan de posibles contactos, entonces tenemos que localizar. ¿Les ha tocado investigar casos así? Sí. ¿O no? A los residentes de Chile, ¿sí? ¿Qué caso? Los chicos con una variloche, se contagió una de las madres colgadoras, se contagió a los chicos, se contagiaron casi todos. ¿De qué? Del COVID. Volvieron a Tucumán y uno de los chicos, que viajó a Bariloche, que es un hermano menor, que iba al mismo colegio, y ese hermanito sí fue a clase y contagió a los otros compañeros. Claro. Esta es la investigación del brote, donde hay algo en común, bueno, en este caso es el viaje, ¿sí? El viaje y compartir el ómnibus, el avión, en el que se desplaza, o en barcos, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero había situaciones de cruceros, que había casos de COVID y bueno, que estaban varados, que
que iban a investigarlo, que se mantenían aislados. Eventos de comida, lo que les decía, los casos de situaciones de comida, de boda, de conferencias, también hay situaciones de congreso, donde la comida que está para el congreso y cae la gente participante del congreso. Personas, los datos de personas, datos clínicos y epidemiológicos, criterios clínicos que son los signos y síntomas, síndrome o diagnóstico clínico, el rango de la edad, poder establecer eso que les decía, si afecta más a los niños, a los adultos. Resultados de prueba de laboratorio no se usan para definir caso en campo, ¿sí? Nosotros no usamos la prueba de laboratorio, sí para confirmar el diagnóstico, pero no para la definición de caso. Y esto de vuelta, se lo dije varias veces, que es caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Las diferentes categorías, ¿sí? El sospechoso, antes de saber la frecuencia de síntomas; probable, puedo tener ya algún resultado del laboratorio, pero que no me confirma, que yo lo voy a confirmar por el aislamiento del germen o por nexo epidemiológico. Las pruebas de laboratorio son poco usadas durante la fase de campo del estudio de brote. Se dispone generalmente luego de esta fase. Suele aplicarse a un porcentaje de los casos, no es necesario tampoco hacerlo a todos. Si nosotros vamos a una comunidad cerrada, como puede ser un asilo, un hogar de ancianos o una escuela de policía que tienen hechos que duermen, de lunes a viernes duermen en el mismo lugar, no hace falta investigar a todos los casos si son 200, sino que nosotros seleccionemos 4, 5, que se tome la muestra para virus respiratorios, por ejemplo, si el cuadro es respiratorio, con 4 o 5 que estudiemos y que tengamos aislamiento de algún virus en estos casos, ya podemos confirmar que el brote es por influenza A, por ejemplo, ¿sí? No tenemos que estudiar a los 200 porque no hay recursos tampoco infinitos para estudiar a todo el mundo y no se justifica. El laboratorio es caro y poco práctico aplicarlo a los controles, y en campo se usa la definición de casos probables. Entonces, ¿brote de qué? Hasta no disponer de evidencia etiológica sólida, siempre se habla de un brote por síndrome. Brote de diarrea, brote de enfermedad febril, brote de enfermedad exantemática febril, bueno, diferentes categorías sindrómicas. Y cuando nosotros tenemos la confirmación del laboratorio, ahí recién podemos poner el apellido, como decimos nosotros, ¿sí? Decir, es un brote de leptospirosis. Pero eso va a ser al final de la investigación. Esto último usualmente ocurre después de culminado todo el relevamiento de los datos. Entonces, ¿cómo van a hacer para poder incluir los criterios clínicos? Tenemos que considerar los síntomas y signos que son más frecuentes en los casos observados. No hay que incluir la duración y secuencia de aparición como criterio porque es demasiado complejo, y tenemos que tratar de hacerlo siempre lo más simple y objetivo. Por ejemplo, fiebre de al menos 38 grados, diarrea definida como 3 o más deposiciones líquidas. Bien simple, pero objetiva la definición. ¿Cómo no incluir criterios clínicos? Por ejemplo, esto completo: que haya presentado fiebre vespertina de al menos 38 grados, en ausencia de síntomas respiratorios o entéricos, por al menos 7 días, o de al menos 39, una ensalada, la definición de caso, ¿sí? Demasiados criterios, que diga fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y o tos, más síntomas inespecíficos de fatiga y malestar, tienen también una ensalada de diferentes signos y síntomas. Hay que indicar claramente qué síntomas debe tener un caso de todas maneras. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Tenemos que evitar los criterios ambiguos, es decir, poner en la definición de caso I/O. Eso no lo tienen que hacer nunca. I/O. Hay que usar I, U, O. Pero I/O nunca. Solamente o por separado, pero nunca los dos juntos. Si usamos la I, quiere decir que los signos y síntomas son obligatorios, o sea, tienen que estar, para que yo diga, tiene que tener fiebre y tiene que tener lo otro que yo ponga como condición. Si usamos la I, los signos o síntomas son obligatorios, los pacientes tienen que tener, por ejemplo, fiebre, y tos y cefalea. Este quiere decir que en mi caso tiene que tener fiebre, tiene que tener tos y tiene que tener cefalea, las tres cosas. Si usa la O,
en este caso son opcionales y los pacientes solo deben tener uno de ellos para ser incluidos, al menos uno de los siguientes síntomas: tos o rinorrea. A más síntoma obligatorio, cuanto más síntoma obligatorio nosotros le ponemos, vamos a perder más casos. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo más cosas a ese caso. Y a más síntomas opcionales, si le decimos tos o rinorrea o dolor de cuerpo, estamos dando más opciones. Entonces podemos captar más casos. ¿Sí? Entonces, ¿y qué vamos a utilizar como regla para ayudarnos a esto? Tenemos que incluir como síntoma obligatorio lo que se presenten en un 80 a 100% de los casos. Por eso para nosotros es importante, en uno de los pasos, vieron que dijimos que hay que hacer una descripción de los casos, de persona, lugar y tiempo, en persona, decir, bueno, qué signos, qué síntomas tuvieron. Diarrea. Interrogamos a 10, de los 10, 8 tuvieron diarrea. Bueno, es un 80%, sí la diarrea la voy a considerar. Fiebre, tuvieron 9 fiebres. Fiebre sí la voy a considerar porque un 90% de los casos tienen fiebre. Ahora, si dolor de cuerpo tuvieron 4, y lo vamos a poner como un opcional, quizás, ¿sí? Pero no como un síntoma obligatorio. ¿Por qué? Porque si yo le pongo ese que tienen 4, voy a captar solamente esos 4 y no los 10. ¿Entiendes? Eso a los fines prácticos. Entonces, incluya como síntomas obligatorios los que tengan una frecuencia de 80 al 100%. Y como síntomas opcionales, del 30 al 80%. ¿Sí? Ya cerca del 30, pensarlo bien porque de cada 10, 3 nomás lo van a tener. Entonces, algunas definiciones más apropiadas con un solo síntoma, que es el caso más común: fiebre, febril, con diarrea, solo con síntomas obligatorios, que sea fiebre y malestar, solo con síntomas opcionales, que diga mialgia o cefalea o dolor rectorbital, y con ambos síntomas obligatorios y opcionales. Por ejemplo, fiebre y diarrea con al menos uno de los siguientes síntomas: vómitos o náuseas o mareo. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene que tener? Bueno, síntoma obligatorio y otro síntoma obligatorio, y con al menos uno de los siguientes síntomas, que son los opcionales: el opcional 1 o el opcional 2, o puede haber un opcional 3 también si se desea. Ahora van a hacer la parte 3. A ver. Bueno. No querés hacer la parte 3. Entonces, acá, ¿qué les parece? A ver. Vamos haciéndolo juntos. Fíjense, acá tenemos los signos que son diarrea, vómito, dolor abdominal, calambre, náusea. Estos son el número absoluto, es decir, 17, 13, y es el porcentaje: un 94%, un 72, un 11, un 61 y un 5. A ver, ¿quién se anima a armar la definición del caso? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. A ver, Lucas. Los que presenten diarrea, puedo poner más uno de los síntomas, más los siguientes síntomas. En I o la opción. ¿Qué pondría? I u O. Ayúdenlo a Lucas. I, vómito. ¿Cuál se acuerdan la regla? No llega a los 100. ¿Lo pondrían como obligatorio si no llega a los 30? Diarrea pondría obligatorio. Podría como opcional, vómito y calambre pondría. Ahí me gustó. ¿Cómo Colo? Colo te dice, ¿no? No te molesta. Diarrea acompañado con algunos de Los siguientes síntomas. ¿Cuáles pondrían? vómito, primero calambre. Pero vómito, coma, calambre. No, Vómito o calambre. Bien, ahí está. De vuelta, a ver. Completa. Lucas, a ver, dejémoslo a Lucas que se había animado. Vámonos. Bueno, señal. Pacientes que presenten diarrea, Sí. acompañado de los siguientes síntomas. con alguno de los siguientes Con síntomas. algunos de los siguientes síntomas: Sí. Son. vómito o calambre. Y listo. ¿No es cierto? ¿Y qué más me está faltando ahí? ¿Que sean de dónde? Que sean de Sí, son Chicana, Ecuador,
Que se haya presentado o que hayan dado cosas antes de la introducción de la mujer. Muy bien. A ver esta otra. Otro que no sea Lucas ni la cosa. Vladimir, mira, te veo pensando arduamente. ¿Cómo sería? Sí. Considero el caso a toda persona que está en el colegio San Ramón, Chile, entre el 30 y el 31 de octubre del 2001, y que presente lo siguiente, que presente diarrea, dolor abdominal, y dolor abdominal, y náuseas, vómitos, acompañado de fiebre o cefalea. Bien. Personas, tiempo y lugar, ¿sí? Esas tres cosas tienen que tener la definición de caso. Ahí está la doctora Alicia Corral. A ver esta otra. ¿Quién se anima? Luz. Ahí, Luz. Un caso sería una persona de usuarios en Chile que haya presentado entre el 4 y el 14 de abril de 2003. Empecemos por los síntomas, porque queda mejor, ¿sí? Porque que es lo que estamos ejercitando nosotros, ¿sí? Esta es nuestra definición de caso. Tiene que tener signos y síntomas, porque vamos a investigar nosotros siempre un síndrome, una enfermedad, un brote de algo que tiene, cómo se manifiesta en la persona es a través de los signos y síntomas. Entonces empecemos por eso. Una persona que haya presentado diarrea Bien, o vómito o dolor abdominal entre el 4 y el 14 de abril de 2003 en Marihuales al Chile. ahí la podemos mejorar un poquito nada más, está muy bien. Pero decir, a ver, ¿cómo dirías vos? Yo diría que presente diarrea también acompañado de los Y algunos de los siguientes síntomas. O diarrea, o vómitos, o dolor abdominal. Y ahí seguimos con la otra parte, que es lo que el lugar. En Mañicuales, Chile, entre el 4 y 14 de abril de 2020. Muy bien. ¿Esta qué les parece? Acá tiene como si fueran valor absoluto, pero consideren que eso es el 90%, es el 50%, el 20%, el 20%, el 20%. ¿Qué les parece ahí? ¿Cómo la armarían en la definición de caso? Se considerará un caso a aquellas personas que presenten lesiones en la piel acompañado de tos o astenia. Bien. ¿Dónde? En el hospital con un Santillán en Bien. junio del 2010. Perfecto. Muy bien. ¿Esta? Acá sí está en porcentaje, pero fíjense, 10. ¿Sí? Y bueno, es de N. Pero ¿cómo armaría la definición de caso? ¿Cuándo se va a considerar un caso sospechoso de dengue en esa investigación que tenga? De fiebre, Y acompañado de cefalea, mialgia, Fiebre y cefalea, ¿sí? Eso siempre uno tiene que discutir con el equipo y bueno, tiene que fundamentar y quedarse con la definición de casos más sensible, lo que buscamos siempre nosotros con esto y por eso que le agregamos los signos o síntomas que son opcionales, porque al ser opcional puede tener este o el otro o el otro. Entonces de esa manera nosotros podemos captar más casos. Pero acá puede aplicar eso de fiebre y cefalea y al menos 2 de los medicinos. Sí, 2 o 1, sí. Esto uno lo va discutiendo, ¿no? Si vos decís 2, va a ser más sensible, más específico y menos sensible. O sea, tenés el riesgo de perderte algunos casos porque no tiene los 2, tiene uno nomás. De los optativos. Bien.
Entonces, esto es lo que a nosotros nos gustaría, digamos, la situación ideal, que todos los casos estén acá y los no casos estén del otro lado. De esta manera, con la definición, cumple con la definición de caso y bueno, no hay ningún falso positivo ni falso negativo. Pero la situación más común es que los que están en más serían los casos reales y los que están en verde y con un signo negativo son los no casos. Entonces ocurre que están mezclados. Entonces, con los casos, con la definición de caso sospechoso, que tiene una mayor sensibilidad, yo voy a captar mayor cantidad de casos, ¿sí? Con los casos probables va a ser ya más específico, pierdo algunos, pero tengo una buena cantidad de casos, y con los casos confirmados, al ser más específicos, ya está más delimitado. Y esto es lo que pasa con la validez que nosotros consideramos, es decir, la sensibilidad y la especificidad. En el caso con los casos confirmados, yo voy a tener una mayor especificidad, pero pierdo sensibilidad, porque me ubico en este lugar. Con el caso probable, tengo una menor especificidad, pero mayor sensibilidad, y con el caso sospechoso, se caracteriza sobre todo por la mayor sensibilidad, va a permitir captar, o sea, con el caso sospechoso englobo todo esto, ¿sí? Por eso tiene mayor sensibilidad. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Y ahí tenemos el punto de corte que me podría abarcar cada uno. Entonces, ya lo vimos al principio, pero para repasar, y son conceptos importantes recordarlos siempre, la confirmación por nexo epidemiológico, entonces son los casos sin confirmación por laboratorio, pero que se asume que se deben a la misma etiología porque coinciden en tiempo y lugar con los casos confirmados. El caso primario y caso secundario es el primer caso que se presenta en un ámbito, ya sea vivienda, colegio, etcétera, y los siguientes casos son los casos secundarios, que se presentan después. El caso índice es el primer caso reportado del brote, aunque no siempre sea el primer caso que ocurrió. Yo hago la investigación y después encuentro que ese caso, el primero que se notificó, que es el caso índice, en realidad no es el primero, sino que hubieron otros casos que le antecedieron en el tiempo. Eso lo logro a través de la investigación. Lo de la búsqueda activa, que por ahí lo pasamos rápido, es que yo hago la definición de caso y hacemos esa búsqueda activa. En el caso del hospital Zenón Santillán, nos dicen que si tienen un brote de eruptiva, que no saben qué es, entonces quieren que se investigue. Vamos, hacemos la definición de caso, como le dijeron ustedes, que ha representado erupción acompañado de tal cosa, y buscamos a todos los casos que cumplan con esa definición. Ahí tenemos, en lugar de tener 10, supongan que captamos 30, entonces dentro de esos 30 vamos a investigar cuáles son las cosas la evolución que tuvieron, si tienen laboratorio, y si podemos tomar muestras de algunos, vamos a tomar la muestra que corresponde. ¿Sí? ¿Cuándo se puede decir que se empieza a confirmar por nexo epidemiológico? ¿Cuántos tiene que aumentar una enfermedad o cuántas pruebas tiene que hacer? Claro, eso lo va determinando la autoridad sanitaria. O sea, nosotros con el ministro se define. ¿No tiene un porcentaje? Sí, por ejemplo, en una comunidad que vos tengas 4, 5 casos, en un barrio circunscrito, casos confirmados, ya podés confirmar con nexo epidemiológico, ¿sí? En un determinado barrio se ocurre. O sea, más bien se va tomando en función de las decisiones con las autoridades sanitarias y tiene que ver también con la disponibilidad del laboratorio, ¿sí? Siempre al principio es mayor la cantidad de muestras que se pueden tomar, después en determinado momento ya no. Y se toman muestras cada tanto, ¿sí? Por ejemplo, en dengue se va tomando muestras cada cierta cantidad de pacientes porque ya no tiene sentido, si se toman para ver de que no haya la introducción de otros serotipos, o sea que esté circulando el DEN1 y por ejemplo aparece el DEN2, porque eso sí va a tener importancia en la posibilidad de que se presenten casos graves, porque tenemos dos serotipos diferentes que están circulando, y hay gente que puede haber tenido uno y se agarra otro, si bien hay una cierta protección que puede tener por un tiempo, pero
puede eventualmente haber casos más graves. Porque era un tiempo que se confirmaba por Néstor, pero igual... ¿De qué patología? De dijo también por un tiempo de X. Claro. Pero igual la gente quería saber y trabajaba en el sistema de salud. Y que quieren lo mismo tomar la muestra. Sí, ahí lo que hay que tomarse el tiempo es explicarle al paciente y decirle, mire, ya está comprobada una circulación. Por supuesto que siempre hay la exigencia del trabajo, ¿no? Porque en mi trabajo, si yo no tengo el resultado del laboratorio, y bueno, la opción es esa, que usted se lo haga en privado, porque yo y si puede hacerlo, lo hará, y si no, bueno, en eso depende mucho las circulares que envía el Cifrosa, que los diferentes entes empleadores se ajusten a eso, porque ellos siempre tienen sus médicos particulares, y bueno, a veces sí tienen formación y respetan las recomendaciones, y a veces ellos tienen su propio criterio, ¿no? Bueno, si ustedes quieren que tenga el caso confirmado, bueno, la empresa, el trabajo, el lugar, tiene que pagar o ver la forma de que esta persona se haga el laboratorio, si es que ustedes existen, pero no es una recomendación en Cifrosa. ¿Por qué? Porque la situación epidemiológica es esta. Y siempre nosotros tenemos que ir optimizando la utilización de los recursos. ¿Sí? Porque si no, con los virus respiratorios, por ejemplo, están los médicos centinelas, los médicos que toman muestras cada cierta cantidad de pacientes, que toman 5 por semana, o en algunos lugares puede ser un poco más, pero no es necesario estudiarlos a todos. ¿Por qué? Porque los virus que están circulando ya se sabe cuáles son, pero sí es importante esas muestras que toman porque nos permiten a nosotros decir sí, es influenza A lo que está circulando o no, es COVID. Lo que más está circulando es COVID, y bueno, los virus siempre tienen ese juego de a ver quién predomina. Este es el caso de una investigación del brote de dengue en Puerto Iguazú. ¿Cuál es la distribución de esto? Para ver la importancia de la distribución geográfica de los casos, ¿sí? Acá hay un mapeo, está de acuerdo a la cantidad de casos, y fíjense que confirmación por nexo, ya tenían acá esa cantidad de casos confirmados. ¿Por qué? Porque no van a estar estudiando todos los pacientes que están con sospecha de dengue, porque los recursos no se justifican tampoco. En este caso es la curva epidémica de la distribución de los casos de dengue sospechoso y confirmado según la fecha de inicio de síntomas y la semana epidemiológica. Se van a ver con la curva epidémica, y acá tenemos el caso índice, que es el que se notificó. Después con la investigación se vio que el caso primario estaba en esa fecha. Lo que está en rojo son los casos confirmados, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico, y lo que está en azul son los casos sospechosos, ¿sí? Que siempre va acompañando, fíjese que la curva va acompañando. Entonces, esto es un mal ejemplo de lo que no tienen que hacer. Entonces, una definición inusual: personas que estando previamente sanas presentan un cuadro febril caracterizado por síntomas inespecíficos como cefalea, mialgia, escalofrío, con o sin síntomas gastrointestinales que evolucionan sin complicaciones pulmonares, sin requerimiento de oxígeno, y cuando llega al final de la definición de caso ya no sabe qué hacer. ¿A quién va a incluir? Claro, te quedaste solo con tu definición de caso. Y acá tenemos un ejemplo del brote de dengue, y fíjense acá la definición de caso sospechoso, con los síntomas que conocemos de dengue. El caso probable es un caso sospechoso con resultado positivo. Esto es lo que decía prueba de laboratorio, que me aumentan la categoría, pasa de ser caso sospechoso a caso probable, pero no me confirman porque son detecciones de inmunoglobulina M en este caso, o antígeno NS1, que pueden dar reacciones cruzadas, que puede ser un falso positivo, puede ser un caso de dengue cero persistente, en realidad tuvo dengue hace 6 meses, y nosotros ahora lo detectamos con esta prueba, pero no es un caso activo. Que eso lo voy a saber después, si te envía esa muestra, o si hay un aislamiento viral, te envía para PCR o cero conversión, o esa muestra de este caso específicamente de dengue, se envían a Mastegui
a Pergamino o al Malbrán, y ellos van a decir sí, es un caso por neutralización, por otras pruebas que son específicas y que sí me van a confirmar ese caso. Mientras tanto, en el SNBS 2.0 va a quedar como caso probable. Otro ejemplo de esto típico es lo de la hepatitis. Yo puedo tener mi definición de caso de hepatitis, te digo que sí tuvo fiebre, diarrea, vómito, hago una definición de caso sospechoso de acuerdo a la clínica. Caso probable, bueno, los colegas acá tienen un hepatograma aumentado, ¿sí? Tienen la GOL, la GPT aumentada, entonces es probable porque tiene un toque ahí hepático y me hace a mí aumentar esa sospecha que yo tengo por la clínica de que es una hepatitis. Pero no me confirma, porque lo que tengo es la GOD y la GPT y la fosfatasa alcalina aumentada, ¿sí? Pero le pido la prueba de hepatitis A, la serología para hepatitis A, se confirma esa serología y ahí sí puedo decir que es un caso confirmado de hepatitis y ya no un caso probable o un caso sospechoso solamente. ¿Sí? Este es el ejemplo de una definición de caso que nos tocó hacer en su momento de toda persona que presente uno o más de los siguientes síntomas: fiebre, coriza, postración. Son diferentes ejemplos. En resumen, la definición de caso va a estar establecida para cada brote en particular. Tienen que acordarse siempre que en la definición de caso tiene que tener lo de tiempo, lugar y persona, porque si yo no le pongo de tal lugar de Chile o de Ecuador, no estoy diciendo nada, digamos, es una generalidad y cualquier persona la podemos incluir en esa investigación. Privilegia la sensibilidad tratando de perder la menor cantidad de casos posible. Por eso nunca va a tener una prueba de laboratorio dentro de la definición de caso, ¿sí? Es decir, aquel caso que haya sido confirmado por laboratorio. Nunca va a tener en la investigación de un brote la definición de caso, el laboratorio incluido. Específica en relación con los síntomas que son obligatorios, que ya vieron, ya aprendieron ustedes ahora y toda su vida ahora van a hacer definiciones de casos con síntomas obligatorios que tengan un 80 a 100% de frecuencia entre los casos, y los opcionales con un menor porcentaje, hasta el 30%, ahí vamos a discutir porque son 3 de cada 10. ¿Sí? Entonces vamos a ver si nos conviene o no incluirlo. Como ejemplo de esto, fiebre y tos con al menos uno de los siguientes síntomas: rinorrea o conjuntivitis o dolor de garganta. Y nunca, esto sí, acuérdense, porque lo van a ver, ustedes van a ver, incluso a veces van a leer un artículo, una publicación, que está mal, por más que haya sido publicado, que diga I barra O, porque es una ambigüedad que la preguntamos a los investigadores y no van a saber explicar, digamos, si lo incluyeron o no lo incluyeron. Puede ser sospechoso, probable y confirmado, ¿sí? Bueno, eso los chicos de epidemia sí trabajan mucho con esto, pero siempre las enfermedades que son de notificación obligatoria, sobre todo las que son nominales, o sea que requieren datos de nombre, apellido, por la gravedad que tienen, como meningitis, sospechoso de poliomielitis, sarampión. Las notificaciones de esos casos se hace con nombre y apellido, domicilio, todas esas cosas. Eso tiene su definición de caso sospechoso, que siempre va a ser que tenga la clínica. Caso probable, que tenga algún laboratorio que no sea confirmatorio, como el ejemplo de dengue, como el ejemplo de hepatitis o diferentes patologías que tienen un laboratorio que es probable pero no es confirmatorio. Conforme con la confirmación, siempre va a ser con el aislamiento viral o microbacteriano de la bacteria, de lo que sea. Ahí vamos a tener el caso confirmado. O, ¿en qué situación también podemos tener caso confirmado? En este epidemia. Bien.